a todos ustedes conectados y darle la bienvenida a este conversatorio que está hecho, como su nombre lo dice, narrando con amor, y con una gran invitada, una gran experta en la narración, que es Macarena Carter, que, bueno, personalmente tenemos una relación más cercana, ya que somos amigas y hemos sido compañeras de trabajo. Así que un agrado tener con su presencia, contar con ella acá, desde su experiencia, y me gustaría que Macarena se pudiera presentar para que ustedes la pudieran conocer. Macarena. Hola a todos y a todas. Acá estoy con Coco, que quiso ser presentado también. Bueno, mi nombre, como dicen, es Macarena Carter Olmedo, educadora de párvulos, y con gustos, intereses inspirados en los lenguajes artísticos, la literatura infantil, que es lo que me apasiona, y yo creo que es por eso que estoy hoy día acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Bárbara y Macarena, por vuestra intervención. Y efectivamente, Macarena en este caso, como bien lo señalaba, es educadora de párvulo, con estudios vinculados, ¿verdad?, en lenguajes artísticos. De hecho, ahí nos vamos a poder llevar alguna sorpresa muy grata en el transcurso de este conversatorio, enfocado, ¿verdad?, en lo que es el lenguaje en la primera infancia. Ha sido, ¿verdad?, docente en formación de educadoras y técnicos en párvulo, tal como se señaló, en asignaturas relacionadas con el juego, el arte y fundamentos de la educación parvularia. Y también, además, en literatura infantil, entre otros. Cuenta con experiencia en cuentacuentos, en cuentos en jardines infantiles, celebraciones, seminarios, participación, ¿verdad?, en actividades en hospitales, entre otros espacios. Ha desarrollado talleres y también, además, en mediación lectora y en diferentes formas, ¿verdad?, de expresar, ¿verdad?, esta técnica y arte. Antes de dar inicio y dejar, ¿verdad?, a Macarena para el inicio de este conversatorio, invitamos a todos los asistentes a que puedan, ¿verdad?, silenciar sus micrófonos. Y, como se había señalado previamente, todas las preguntas y las observaciones las pueden desarrollar y las pueden conducir, ¿verdad?, a través del chat de esta instancia. Macarena, adelante. Sí, este, como decían, es un conversatorio, entonces los invito y las invito a que puedan dejar todas sus opiniones, comentarios, preguntas en el chat. Creo que no los puedo escuchar, ¿o sí? ¿No? En el caso que quieran levantar la mano, efectivamente ahí pueden participar, en el caso que así también tú lo prefieras. Ya, no se aceptan reclamos. Bueno, vamos para comenzar, perdón que mire tanto para el lado, pero tengo un gatito que me está tomando el agua, así que si también pasa por acá les pido disculpas. Y para comenzar, este conversatorio, como decíamos, de narrando a través del amor, que como les decía también es un tema que me inspira y me apasiona mucho. Los y las voy a invitar a que cierren sus ojitos sin quedarse dormidos. Yo sé que es un horario que están todos cansados, pero les voy a invitar a que cierren sus ojos por un momento y los voy a invitar, les voy a dar un regalo de una melodía eh, para que puedan escuchar. Así que los invito a que cierren sus ojos y escuchen esta melodía. Respiren, comiencen a conectarse con su respiración, que a veces no somos tan conscientes de ella. Nos vamos a dar este momento para regalonearnos, así que yo confío en que están con los ojitos cerrados y que están sintiendo su respiración, conectándose con este momento, con este espacio. Y los y las voy a invitar a que
se vayan cada vez más atrás, más atrás, más atrás, hasta que lleguen a sus primeros años, a sus primeros recuerdos, y a recordar qué libros eran los primeros que me contaron, o qué historias me contaron por primera vez. ¿Tuve libros cuando chico o chica? ¿O alguien me narraba cuentos inventados? ¿O cuentos que existen? ¿Quién me contaba cuentos? ¿Quién es mi primer narrador de cuentos en mi vida? Vayan recordando esos primeros narradores, los primeros cuentos, historias. Quizás alguien recuerda sus primeros 3 años, quizás alguien dice, no, tan chico no me recuerdo, pero sí los 6. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tengo vinculados a la literatura infantil? ¿Quién me narró mis primeros cuentos? ¿Qué libros fueron los que me narraron? O quizás qué historias me narraron. Y de a poquito volvemos a este espacio, espero que no se hayan quedado dormidos, y vamos abriendo los ojos, y el chat es para que pongan sus respuestas, sus comentarios, creo que ya hay uno. Sandra dice, mi mamá me leía un libro del dragón, todas las noches leía un poco, yo tendría unos 6 años. Artemio Eduardo, no sé cuánto se llamaba. Bárbara dice, cuentos tradicionales me narraba mi mamá. Qué bonito. ¿Quién más? ¿Quién más se recordó sus primeras narraciones? Scarlett, mi papá me contaba un cuento inventado por él. ¿Y de qué trataba el cuento, Scarlett? Me hiciste recordar que mi mamá igual. Yo no tuve libros cuando era chica. ¡Ah, qué triste! Y ahora los colecciono por lo mismo. Y como no tuve libros, mi mamá me contaba uno inventado por ella, pero que era trágico, porque era de un niño que por no hacer caso a la mamá se caía de una altura. Entonces, claro, mi mamá quería que yo hiciera caso, ¿cierto? Pero claro, en un momento a mí me asustaba ese libro, o sea, ese cuento, perdón. Pero todas las noches se lo pedía. Alberto dice, no recuerdo que me hayan ni leído ni contado cuentos o narraciones. Y Alberto, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes? Quizás de más grande, quizás hoy, de tu vinculación con los libros. Sky le dice de un dragón. Ahí a mí me leían el papelucho. Mi papi me contaba la Caperucita, o cuentos bíblicos. Scarlett dice del dragón, pero nunca supo cuál era el final. Los cambiaba, ¿o no? Me encanta esta parte. Mi mamá me leía papelucho, todos, todos. Recuerdo cada personaje con una voz distinta, mira, me encantaba. Me contaban los cuentos que había en el silabario y eran muy entretenidos. Margarita dice, creo que mi abuela me leía cuentos, fábulas infantiles que comprábamos en los kioscos de revista. Mi abuelo inventaba cuentos y de leer Yo Pampato me encantaba y Condorito. Los primeros recuerdos son de jugando solo con algunos amigos. Mi abuelo materno nos contaba historias mapuche en su cocina fogón que tenía. ¡Ay, qué hermoso, Jimena! Recuerdos hermosos. Mi primera aproximación de los cuentos fueron en discos de vinilo. ¡Ay, qué deseos de verle los ojitos para ver cómo están recordando! Si es que siempre contaba sobre el dragón, pero cambiaba el dragón, la historia del dragón se cambiaba. Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho. Mi mamá también me leía los del silabario y ahora se los cuento a mi sobrina y a mi hija. Miren qué bonitos recuerdos. Y les quiero agregar otra pregunta. Les quiero agregar la pregunta, unos discos con cuentos. Yo me acuerdo de esos cuentos que venían así como con música, ¿o no? Y les quiero agregar
Soy añeja. Ah, no sé, tendría que ver. Ah, y siempre me la lectura, así que mi primera colección que compré fue cuentos de Hans Christian Andersen y Papelucho, cuentos con cassette. Los cuentos tradicionales venían en cassette, ¿cierto? Y me hice bibliotecaria, jurando que sería bibliotecaria escolar. ¿Y no? ¿Y en qué trabajas? Soy viejita y los cuentos venían en soy viejita, la radio los daban los cuentos. El jorobado de Notre Dame. Bibliotecaria en área médica, mira. Qué interesante. Bueno, lo virtual nos hace poder llegar a Valdivia, a Concepción, a Lampa, yo estoy en Valparaíso y así, ¿cierto? Pero se pierde esto de poder estar y ver sus caras. Y los escuchaba desde las 7, madrugadora la Scarlett. Pedrito Urdemales en casa. Y les quiero agregar otra pregunta. Alguien por ahí ya me respondió esa pregunta. Mira, de frutillar. ¿Qué era lo que le gustaba del primer narrador? ¿Qué tenía ese abuelito, esa mamá, ese papá que les gustaba de los cuentos a ustedes? Porque ya por ahí me contaron, me encantaba cómo cambiaba el tono de voz de cada personaje. ¿Qué más les gustaba a ustedes de ese narrador? Por ejemplo, a mí de mi mamá me encantaba, ¿qué me encantaba de mi mamá? Me gustaba que, sí, la fluidez como lo contaba, que iba también cambiando, no cambiaba tonos de voz de los personajes, pero sí como que iba así como que contaba, después bajaba, después subía el tono de voz, la cara que ponía, le ponía color. Inventaba voces y cambiaba las expresiones de su cara según los personajes. Las voces, los sonidos que usaban de fondo, pasos, puertas abriéndose, que estuviera a mi lado, que viera su tía. Ay, Sandra, qué linda respuesta. Y ahí está, dio la respuesta acá, Sandra, de por qué estamos hoy día en nuestro encuentro, ¿no? Encuentro de narrando desde el amor. Porque Sandra dice que estuviera a mi lado, que diera su tiempo de forma especial. La entonación marcaba muy bien los signos de exclamación e interrogación, que se mostraban entretenidos con aquello que me contaban. Ya hemos terminado. Sí. Hemos terminado porque han dado todas las respuestas. Y les voy a hacer una presentación cortita que tiene mucho que ver con lo que ustedes están compartiendo. Y que yo siempre les digo, yo por mucho tiempo hice talleres de cuentacuentos y como educadora me daba igual pena que los jardines infantiles me llamaran para decirme ¿cuántas somos? 42. Las voces de animalitos, sonido de la naturaleza. De ahí la sigo leyendo. Me daba un poco de pena que me invitaran y me dijeran, es que no sabemos contar cuentos, ¿nos puedes venir a hacer un taller de cuentacuentos? Y yo decía, pero ¿cómo si todas sabemos contar historias o no? Yo les pregunto a ustedes qué hicieron antes de esta charla y así, en los almuerzos, no sé, cuando se encuentran en la universidad, hay miles de historias. Hay gente que las cuenta más breve, otras más detalladas. Yo tuve como alma de cuentacuentos desde chica. Me acuerdo que mi mejor amiga siempre me decía, ya, pero resume, das mucho detalle, resume la historia. Y no, yo contaba cada detalle, entonces iba caminando y caminé una cuadra y después miré para el lado, alma de cuentacuentos. Entonces, después de hacer muchos talleres, cuando me invitaban a cómo contar cuentos, les hacía este mismo, eres cuentera, sí. eh, les hacía esta misma dinámica que le acabo de hacer a ustedes. ¿Cuánto llevamos? 5 minutos. Y le decía, ahí está la respuesta. Ustedes la acaban de dar. ¿Cómo se cuentan cuentos? Y desde el recuerdo, ¿ya? Que también por ahí que dijeron que pase por mí, ¿cierto? Lo veía que disfrutaba contando cuentos. Hoy Marisol, qué bonito, yo cuento historias de mi familia del pasado, ya, yo quiero escucharte Marisol, porque yo me gusta mucho contar cuentos, pero también me gusta que me cuenten cuentos. Mira, Claudia dice, yo fui cuentacuentos en la universidad, tenía un electivo, ay, genial de eso, un profe que era escritor, ay, se me fue para arriba. Un profe que era escritor de cuentos nos hizo amarlo, ay, mira qué bonito, qué profesor. Yo cuento historias de mi familia del pasado. Soy amante de escuchar y narrar.
Choca, Alessandra. Yo soy cuentera de toda la vida. Yo tuve un ramo de obra de teatro infantil. A mí me gusta escuchar mucho a los viejecitos, son muy entretenidos. Cuando uno viaja, ¿cierto? Cuando uno viaja y como ahí por ahí dijeron, los cuentos de mi familia, de mis antepasados. Escuchar a los viejecitos sus historias. La narración oral es muy importante, porque muchas personas adultas, yo me acuerdo me hicieron recordar a mi abuelo, que ya murió hace muchos años, pero mi abuelo me contaba siempre la historia de cómo conoció a mi abuela. Y era así, detalle tras detalle. Mira, y por eso pagué yo después que me dijeran que no contara tanto. Porque yo decía, oye, el abuelo que escribe, que habla tanto. Y, y eran sus historias. Y ahora él se fue, ya no está con nosotros. Y yo quedaría por haber escrito lo que él me contaba de la historia de mi abuela con él. Porque ya no me acuerdo de los detalles. Fue hace más de 20 años. Entonces, qué rico poder rescatar las historias de nuestra familia, de nuestra vida, para contársela a nuestros hijos, a nuestras hijas, las que son educadoras, a los niños y las niñas del jardín, etc. A los sobrinos, yo a mis sobrinos le contaba mucho. Soy magíster en pedagogía teatral, luego hice otro magíster porque ese magíster no era valorado. Bueno, Sandra, yo también soy pedagoga teatral. Y después de mucho tiempo, eh, yo creo que sí es valorado. En un momento yo dije, uy, no me sirve de nada, me sirvió a mí, a mi alma. Pero sí, yo creo que después sí sirvió mi, mi pedagogía teatral. Oh, qué triste, de Héctor Hidalgo. Sí, por último le da valor a tu alma. Yo lo hice por eso. Bueno, y es así como yo cuando hago este taller, que llevamos, no sé, 5 o 10 minutos, digo, ahí está la respuesta, se acabó. Pero me gusta mucho y agradezco mucho que estén comentando en el chat así tanto, porque están dando la respuesta de lo que fue este conversatorio, lo que fue, ya lo estoy terminando, lo que es este conversatorio, y es muy bonito cuando uno se encuentra con otros y recuerda y empieza a recordar las historias, y sobre todo las de los antepasados, y contar, por ejemplo, yo les pregunto a las educadoras, o a los padres, cuando también hago taller a papás y mamás, les digo, ¿qué les gustaba a ustedes? ¿Qué cuento les gustaba de chicos? Ah, ya, me gustaba la Caperucita Roja, por ejemplo. Y les digo, ¿y ustedes le cuentan la Caperucita Roja a su hijo? No. ¿Por qué no? Qué bonito comenzar una historia desde, este es el cuento que más me gustaba cuando yo era pequeña. Me lo contaba mi mamá y yo te lo voy a contar a ti hoy día. Ay, la Sandra, hermano, capaz que nos conozcamos, Sandra. Ah. Yeah. Les voy a mostrar la presentación para que sigamos profundizando, porque yo soy súper buena para hablar. Me dijeron un tiempo y yo me voy a pasar sin duda. Porque me encanta, sobre todo, y les dije que me apasionaba este tema, así que eternamente podemos estar aquí conversando. Mira, trabajas con Verónica. Bueno, yo la conozco, tengo su libro, ¿no? Bueno, y vamos a ver esta presentación que ya está todo dicho, lo dijeron ustedes, pero vamos a ir ordenando las ideas, narrando desde el amor, y ahí le vamos a dar mención a Susana, que está ahí con la Sofi, que es su hijita, y que desde muy pequeña tiene una vinculación con la literatura muy bonita, y es por eso que siempre la agrego a todas las presentaciones. Francisco, ¿tú quieres decir algo? Quizás no te dejo hablar. No, no, muchas gracias. Todo bien. Que veía que activabas la cámara y yo dije, quizás quiere decir algo y no lo dejo. La Bárbara también es un curso de pedagogía teatral con Verónica. Mira, ¿viste? Sí, este mundo es muy pequeño, todas tenemos historias que finalmente cada una tiene su historia y nos cruzamos entre las historias. Por ejemplo, con Bárbara no nos conocíamos, pero teníamos una amiga en común. Entonces quizás nuestra historia comenzó antes de conocernos, cuando esta amiga en común hablaba de nosotras y nosotros no sabíamos. Ay, me habla de una Bárbara. Y Bárbara quizás decía, ay, Carolina me habla de una Macarena. Y cuando nos conocimos fue como, tú eres Bárbara, tú eres Macarena, y ahí empieza nuestra historia, pero quizá empezó de antes.
cuando nosotros vemos también, bueno, yo les cuento para que sigamos conversando, porque yo ya las quiero conocer. Los quiero y las quiero conocer, a todos los que me han comentado. Tengo una cuenta que se llama Cuéntame tú al Cirojú, que es de literatura infantil, pero también hablo mucho de la educación parvularia. Muchas fotos de acá están ahí. Y esa cuenta, Cuéntame tú al Cirojú, todos me dicen, ¿por qué al Cirojú? ¿Qué es eso? Qué difícil encontrarte en las redes sociales. Y al Cirojú es, finalmente son mis ancestros. Al, Si, Ro y Ju son las iniciales de mis 4 abuelos, donde comienza mi propia historia. La historia que hoy estoy compartiendo con ustedes, que ustedes están siendo parte de mi historia, porque ya ahora yo voy a decir, estuve tal día con gente de Valdivia, de Concepción, de Lampa, de Santiago, y estuvimos conversando y reflexionando de literatura infantil. Lo escribo ya. Igual me pueden buscar como Maca Carter, pero hay 2 Maca Carter, la privada y la Cirojú. Ay, ¿qué había que escribir? Alfredo Sim... Adivínenlo, a ver. Al Cirojú. Me encantó, pero acuérdense que tenemos 2 abuelos y 2 abuelas. Yo por lo menos tuve 2 abuelos y 2 abuelas. Así que tendría que ser 2 hombres y 2 mujeres. Cuéntame, esto lo voy a poner como tal, tú al Cirojú, para que nos sigamos y para conocerlo, pues pueden decir, oye, yo soy Scarlett. No sé cómo hacer aquí. No, casi salgo. Ya, ahí está. Alfredo Simón Juan, mira, adivinó a Juan. Es Al por Alamiro. Sí, yo también quiero ver caras. Al de Alamiro, miren el nombre antiguo, Alamiro. Sí de Sila, la Ro de Rosa y Ju de Juan. Así que ahí la chutó. Y ahí Sandra me va a decir, yo soy la que, que trabaja con Verónica, la pedagoga, colega. Y ahí seguimos hablando, ¿ya? Ay, no puedo pasar la presentación. Ahí sí. Entonces, lo que hoy día yo quiero transmitirles son los vínculos literarios, perdón. Una mirada hacia nuestra propia infancia, porque considero que cuando nos hacemos la pregunta de cómo contar cuentos, o qué cuento le cuento a este niño, o qué cuento le cuento a mi hijo, mi hija que está pasando por este momento, vayan a ese niño interior, a esa niña interior que tienen ustedes, vayan a su infancia. Si yo disfrutaba de que mi mamá me cambiara los tonos de voz, que mi papá me hiciera personajes y apareciera de repente, ¿por qué yo cuento el cuento tan simple, tan así plano, si a mí no me gustaba eso cuando era pequeña? ¿Por qué ahora de grande me olvido de esa niña pequeña? Háganse esas preguntas. Y acá la niña pequeña que fui yo alguna vez, esa niña pequeña sacándoles la lengua, está dentro mío y es la que me recuerda todos los días lo que a mí me gustaba. Hoy día estoy en un trabajo muy bello que me hace diseñar las orientaciones para un programa de jardines infantiles. Y esa niña está presente todos los días, porque yo para diseñar para niños y niñas de primera infancia, tengo que recurrir a esa niña juguetona que saca la lengua y que los abraza a todos. Y acuérdense también de las preguntas que yo les hice. ¿Qué recuerdos guardo vinculados a los cuentos y narraciones orales? ¿Quiénes fueron mis primeros narradores? ¿Qué cuentos me contaban? ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Cómo llegó a ti? ¿Quién te lo regaló? Yo me cuesta recordar mi primer libro, perdón. La historia de la cela que me contaba mi mamá. Y alguien en el chat, perdón que la olvide, pero dijo un poquito lo que dice Eva Martínez, que es una escritora. Esta es una cita que les quiero regalar, que dice, escuchar un cuento es una experiencia que puede llegar al alma y de la que se puede aprender, especialmente si quien lo narra no usa el cuento como una herramienta didáctica, sino como una obra de arte que regala a quien escucha. Eva Martínez.
Eva Martínez nos entrega esta reflexión tan bonita que finalmente, miren, yo no bajé ningún cuento, pero que finalmente no es leer por leer, ¿cierto? Es como, papá, mamá, tía, ya en los jardines, o Maca, no sé, Bárbara, Scarlett, cuéntame un cuento. Ah, ya, un cuento. Y lo abro así, ya, y de repente llego la comida y lo cierro rápido, ya, se acabó. No, es una obra de arte, es un regalo que yo le hago al otro, y para ese regalo lo voy a hacer como un regalo, o sea, me preocupo de cada detalle, de la cinta, del envoltorio. Entonces me preocupo de que esa obra de arte que yo le voy a entregar al niño y la niña, o a quien sea, porque yo le cuento muchos cuentos a adultos y sus ojos se iluminan como niños, entonces también lo disfruto. Entonces cada vez que voy a contar un cuento, que sea una obra de arte y un regalo. Y te voy a mirar con amor, y me voy a acercar porque el cuento tiene cercanía, como también lo decían en el chat. Voy a cambiar los tonos de voz, voy a jugar con eso. Y otra cosa muy importante que dijeron en el chat, lo voy a disfrutar, porque hay otra cita que les voy a compartir. El cuento, antes de yo entregárselo a alguien, pasa primero por mi alma. Pasa por mi alma, lo disfruto, me encanta y lo suelto. Entonces, ¿cuál es el libro perfecto? No existe, pues el libro perfecto es el que para cada uno es perfecto. Entonces a veces me preguntan, oye, mi hijo está pasando por esta situación. ¿Qué cuento le cuento? ¿O qué historia será buena para esto? ¿O qué historias son buenas para las emociones? Una historia puede ser para 1000 emociones o para 1000 temas. Es cómo llegue a mí esa historia, cómo va a llegar a mí. Y también cómo llega a mí es como yo la voy a traspasar a otro. Somos amigas de Instagram. Eres una dulzura. Eso es para mí, ¿cierto? Ah, sí. Gracias. Ay. Entonces, cuando contamos un cuento, finalmente nos convertimos en un mediador de lectura, ¿ya? Y para mediar la lectura o la narración o la literatura infantil, es como este cuadradito que dice Yolanda Reyes, que es otra educadora y escritora colombiana, que es entre el adulto, o sea, perdón, entre el niño y el libro, hay un adulto que va mediando, que entrega el contenido, que narra, que cambia las voces y todo, ¿ya? Yolanda Reyes dice, se lo voy a leer tal cual. Los libros para los más chiquititos necesitan alguien al medio. No solo que estén los libros y el niño, para leerlos es necesario, lo que yo llamo el triángulo amoroso. Por eso es tan importante el trabajo con adultos en la primera infancia. Un proyecto que involucra a muchos actores, padres, niños, maestros y cuidadores, muchas instancias culturales como la librería, la biblioteca, y también muchas disciplinas, desde la economía, política, psicología, la música. Una vez yo leí esta cita y alguien me dijo, no estoy de acuerdo. Y le encontré toda la razón y me encantó. Porque también dice que una mediación también puede ser sin el adulto encima, sino que yo puedo como adulto mediar propiciando el espacio para que este niño se acerque a la lectura, a la literatura, como con los libros. Les voy a dejar un meme al final que habla se los voy a adelantar, que habla de dos mamás que están en la plaza y una mamá le pregunta a la otra, ¿cómo haces para que tu hijo lea? Porque está con un libro. Y el hijo de ella está con un celular. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo haces para que tu hijo lea? Acercándolo a los libros. Desde la cuenta de mi libro infantil, mira qué bonito conocerlos. Uy, pero ¿por qué me pasa? Ahí. Entonces, ¿cuáles son los elementos propios del contar? Que ustedes ya los dijeron, pero le vamos a dar un repaso, ¿cierto? Bueno, y a la respuesta es la pregunta, ¿cómo me gustaba que me contaran cuentos cuando pequeña? ¿Cómo me gusta que me cuentes cuentos hoy? Por ejemplo, a mí Macarena, no me gusta que me cuenten cuentos muy largos, porque soy un poco dispersa y empiezo a perder la atención. Entonces, tienen que ser cuentos cortitos, breves, y con mucho así movimiento. Quizás a alguien no le gusta tanto movimiento y le gusta que sean como
más enfocado en la lectura quizás. A mí también me gusta, por ejemplo, conocer distintas formas de contar. Que un cuento me lo cuente de distintas maneras, como esta foto que es Caperucita Roja, pero está en Teatro de Sombra. Y acá yo les hice un resumen, un poquito de qué debería considerar yo a la hora de contar cuentos. Y ustedes ya, insisto, que ya respondieron a varios de estos, o sea, me contaban que lo que les gustaba de su mamá, de su abuelito, de su papá, era lo que les voy a mencionar ahora. Entonces, anoten, cómo contar y o leer cuentos. Esto es una base, pero obviamente ustedes le pueden agregar muchas otras formas de contar cuentos o quitar algunos. Quizá ustedes dicen, no, tanto ruido o tanto cambio de voz, no sé. Juego de voces entre narrador y personaje. Es muy bonito cuando yo estoy como narradora contando un cuento, pero de repente cambia a un personaje, y ese personaje no solamente lo dice el narrador, sino que ese personaje también aparece. Por ejemplo, voy a inventar. Había una vez un chanchito que iba caminando por Valparaíso, cuando de repente el chanchito se cayó y le dolió mucho. Eso lo está contando el narrador, y lo estoy inventando yo. Pero es distinto cuando uno dice, había una vez un chanchito que iba caminando por Valparaíso, cuando de repente, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Me he caído! Lo inventé. Pero apareció el chanchito, apareció con voz, con forma de cara, con cachetes de tal. Entonces, aparece el personaje. No es solamente que el narrador lo contó, o quizás puede aparecer en distintos elementos. Estaba la doña Cuchara caminando también por Valparaíso, cuando de repente se vio que cayó un chanchito. ¡Uy, chanchito! ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? Y apareció el personaje. Se fue el narrador por un momento. Contacto visual entre el narrador y público oyente. Cuando alguien me está contando una historia y me la está contando así y no me mira a los ojos, yo también me aburro. Pero si me está mirando a los ojos, me hace parte de su relato. Entonces es muy importante cuando estoy narrando, si es a mi hijo o mi hija, mirarlo, quizás acercarlo al libro, después volver a mirarlo, compartir, y si es un grupo de niños más grandes, mirarlos a todos, a cada uno. Estoy ahí y te miro acá, y me voy acercando, y el contacto visual invita demasiado. Expresión corporal del narrador. Crear imágenes corporales que inviten a la imaginación. Era un árbol grande, 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 pero gigante. Y el árbol tenía unos ojos gigantes, gigantes, gigantes. Y voy ayudándome con mi cuerpo y con mi movimiento a ir contando esta historia, que puede ser así, como muy exagerada, como algo muy pequeño, o podemos jugar con los cuentos de dedos. Existía una vez Pin y Pum. Pin era el hermano mayor y Pum no quería jugar con él. Entonces me voy jugando con los movimientos, ¿ya? Por eso pueden ser como muy grandes o muy pequeños. Iba subiendo la escalera y voy jugando con la expresión corporal. Incluir onomatopeyas. Entonces el perro ladró. O atmósfera sonora. Como decían también en el chat, y cerró la puerta. Golpeó la puerta. Pasó una moto. Pasaban las horas. ¿Qué más? Cuando de repente se escuchó una gran explosión. Y todos salieron corriendo. No sé. Y vamos jugando también con los sonidos. Que, insisto, es... Quizás alguien dice, ay no, es mucho, pero le da un equilibrio y una fluidez especial a la historia. Porque es distinto que yo diga, entonces el niño abrió la puerta, miró hacia adentro, vio que el reloj estaba marcando muy rápido y la cerró. A decir, ya se escucha bien, pero decir, entonces abrió la puerta, miró el reloj que estaba marcando las horas, se asustó y se fue.
no sé, va creando una atmósfera y una forma distinta, y una, no sé, a mí me causa así como también un poco de curiosidad. Hace más entretenido el relato, obvio, sobre todo si es para párvulos. Obvio, dice, jugar con el volumen de voz entre susurros y subida de tonos. Entonces la oruga, cuando se pegó, dijo, ¡ay, me dolió tanto, tanto! ¿Y saben lo que le dijo la tortuga? ¿Por qué gritas tanto? Me duelen mis oídos. Entonces voy jugando también con la altura, el bajo, y los susurros también siempre generan como que también pongan más atención, porque es como, ¿y saben lo que les dijo? ¿Saben lo que dijo? Le dijo que no quería jugar más. Y así. Le encantan todos los sonidos. Mirar a los niños jugar con el relato me encanta. Dar instancias de pausas, silencio, interacción con el niño. Instancias de pausas. No tengo que estar contando el cuento así como, sino que también puedo parar, mirarlo y continuar. Cuando uno cuenta un cuento, o sea, cuando lo está leyendo, es ideal, si estamos con el hijo o la hija, tenerlo acá al lado para poder pasar las imágenes junto con él, porque es la forma correcta. Cuando leemos de esta manera, no es una forma correcta. Una es incómoda para mí. Es incómodo estar así y no le estamos mostrando al niño cómo uno lee. Distinto es poder leer y doy vuelta si el niño quiere ver la ilustración y continúo leyendo. Eso para grupos más grandes. Scarlett dice, despiertas el interés de las personas que están escuchando, ya sea para grandes o para chicos. A mí me gusta mucho también contar cuentos en el Zoom, porque el Zoom permite este juego, o sea, como que aparecen las manos, desaparecen, se acercan, se alejan. Yo también me puedo acercar a la pantalla y así ir jugando. Y otros y otros, porque tenemos 1001 manera de contar. Y cada forma de contar es muy especial porque es única. Es como tú la quieres llevar a otra persona. No es copiar a otra persona. Yo, por ejemplo, en la cuenta de Instagram que le conté, nació en pandemia, en la primera pandemia que estábamos todos muy mal y afectados, que no sabíamos cuándo terminaba. Yo dije, ¿qué puedo hacer para salud mental mía? Cuentos. Entonces me grababa contando cuentos. Hay como 5, por si los quieren ver. Y en mis alumnas, yo les enseño a contar cuentos. Y una vez una alumna contaba un cuento mío de la cuenta, pero exactamente igual, con los mismos sonidos, con la misma mirada y todo. Y lo que debemos considerar es que es como una historia. A mí me cuentan una historia y yo después se la cuento a otro distinto. O no, nunca nos acordamos de los detalles tal cual. Contamos la historia como nos queda a nosotros. Entonces, consejo, si vamos a contar un cuento y no narrarlo directamente del libro, no aprendérmelo de memoria, porque se me olvida una palabra y me puse nerviosa, no sé. Contarlo como lo sentimos, como lo pensamos, quitándole algunas palabras, quizá agregándole otra. Una mirada un poco más desde no aprendernos de memoria, más que de lo memorial y de que se me olvida algo y quizás a dónde me fui. Pero bueno, salvo que lo estuviéramos narrando, ¿cierto? Leyendo directamente, ahí ya lo contamos tal cual y vamos mostrando las ilustraciones. No sé, no. Y ahí estoy yo con mis caras locas, contando un cuento. Entonces, Yolanda Reyes dice, los niños pequeños leen con las orejas, con la piel y con el corazón. Y los adultos son para ellos cuerpos que cantan y escriben en su memoria la poesía más entrañable y significativa. Yo soy una convencida de que los cuentos son transversales a todo. Si me quiero tener momentos de calidad con mi hijo y mi hija, cuéntale un cuento. Cuéntale tus historias de infancia, cuéntale historias de tu mamá, de tu papá, de los abuelos de él.
léele un cuento bonito, agrégale imágenes, agrégale un juego. Yo tengo una caja acá llena de elementos para contar, porque me acompaña en el cuento, me acompaña un instrumento musical, me acompaña elementos abstractos, me acompaña elementos que son tal cual. Por ejemplo, una vez en Chiloé me compré una muñequita y después me llegó de regalo un cuento de una niña de Chiloé, listo. Ella es Maca, porque su foto se llamaba Maca, Maca la niña de Chiloé. O estos, no sé si lo han visto, estos pajaritos que son de greda, y le ponemos agua, no sé, está medio malo, ¿eh? Este pajarito me contó, y ahí empieza la historia. Y es algo muy simple, pero acompaña mi relato. Invita a la atención, invita a la cercanía, como les decía, incorporar elementos que cambian. O a mí me gusta mucho, y lo pueden ver en los cuentos de la cuenta, me gusta mucho contar con elementos que no son tan claros. Por ejemplo, ¿qué es para ustedes esto? En un cuento, ¿qué podría ser? Lana, no. ¿Qué podría ser? ¿Qué es? Uy, me voy a mover porque se me durmieron los pies. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué personajes podrían ser? A ver, vamos a ver. Ojitos, el bueno y el malo. Cuéntenles cómo se conocieron sus papis. Ay, el perro y el gato, el pelo, ovejas. Mira qué bonita Claudia. Mi hija me pedía una y otra vez su historia, así que le hice un cuento en cartón. Hermoso. Cuando yo era educadora de sala, mis niños rompieron todos los libros. Todos. Porque yo los dejaba que exploraran y todo. Y la directora me dijo, yo no tengo más plata para comprarte libros. Así que tú ves. Y cada papá hizo el libro de la historia de sus hijos. Nunca rompieron los libros, lo empezaron a cuidar. Entonces cuando ya llegaron libros de nuevo, sabían cuidarlo. La luz y la sombra, se pueden hacer animalitos, conejitos. Bueno, estos dos personajes para mí son el gato negro y la gata blanca. Pues, es como propaganda. Lo pueden ver en el canal de Ana. Gato negro y gata blanca son gatos que no se conocen y que viven, Viviana, en la noche y en el día. Y es así como sigue la historia, y quizás qué pasó. ¿Se habrán conocido, no se habrán conocido? No lo sabemos. Y creo que viene la última, que es el meme que yo les decía. ¿Y usted cómo hace para que el suyo lea? Mírenlo ahí. ¿Cómo hará? ¿Por qué el hijo de ella lee y el mío no? Los adultos para los niños pequeños somos modelos, seres que deben ser dignos de ser imitados, tal como dice Rudolf Steiner. Entonces, ese acompañamiento no solo desde el entregar el libro, sino que desde el cómo presentar el libro al futuro lector, cómo mostrar que la lectura de ese libro se hace desde el placer, desde el disfrute, cuidado y respeto por él. Es así, se me durmieron los pies, por eso me quedé media lenta. A ver, hay un... Y lo pregunta. Esa pregunta puede invitar también a la historia. Entonces, para ir terminando, las invito, si quieren, los invito a, si quieren hacer preguntas o comentarios, y mientras yo les voy a contar, más que contar una historia, les voy a hacer una invitación. No sé si conocen las matrioscas, pero quiero que se visualicen en ella, aunque sean varón, que se visualicen en esta hermosa matriosca, y los voy a invitar a que desde hoy día en adelante, o quizás ya lo estaban haciendo, las muñequitas rusas, ¿sí? Empiecen a mirar hacia ustedes, hacia su interior, y llegar hacia ellos. Entonces los invito, igual que las muñequitas rusas, matrioska, a mirar a su interior, y empezar a sacar a esa personita, a esa Bárbara, Macarena, Scarlett, e ir mirando cada vez más hacia adentro,
más hacia adentro, y más hacia adentro, hasta lograr llegar a ese pequeñito o pequeñita que fuimos nosotros hace muchos años o pocos años, no sé, en mi caso, harto años parece. Y ahí está, la maca pequeña que sacaba la lengua y abría los brazos en la foto. Quiero que cada uno y una vayan a este niño interior, niña interior, y recuerden lo que le gustaba, cómo le gustaba que le contaran cuentos, cómo le gustaba que le enseñaran, me gustaba que me retaban o me gustaba que mis papás me dieran amor y estuvieran contentas conmigo. Y desde ese recuerdo, vuelvo a lo que soy, porque no tenemos la facultad de irnos ahí y quedarnos, ¿cierto? Entonces, agradeciéndole a todos mis años y a toda mi esencia, voy regresando a lo que soy hoy, pero nunca olvidando a ese niño y a esa niña que tenemos dentro de cada uno. ¿Cómo contar cuentos desde el amor? Pregúntenle a ese niño y a esa niña. Muchas gracias. Hay mensajes. Muchas gracias, Macarena, por esta bonita experiencia de poder participar y también ahí esta generación de bidireccionalidad, ¿verdad? Con los asistentes que han participado de una forma muy activa. Bueno, aún nos quedan algunos minutos, 5 minutos, por si alguien también quiere ahí atreverse a conversar, ahí puede levantar la mano o seguir compartiendo también a través del chat. Bueno, ahí sin duda que todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Son palabras ahí de agradecimiento por esta instancia que claramente en este día, ¿verdad? Ya en la finalización de esta jornada y muchos, ¿verdad? Se encuentran en sus hogares con sus niños, así es que va a ser un gran aprecio el haber participado de este conversatorio. Y sobre todo ahí para encontrar finalmente lo último que dijiste, ese niño, ¿verdad? Esa niña que está ahí adentro todavía. Así es que muchas gracias. Ahí también nos sumamos a las palabras de quienes han participado en esta instancia. Ahí Jesús también está compartiendo, ¿verdad?, los agradecimientos. Bueno, sin duda que como experiencia en este caso, para nuestra área de formación integral, para el programa Advance, ¿verdad? Ha sido muy enriquecedor el hecho de poder compartir contigo, Macarena. Esperamos sin duda alguna que esta no sea la última instancia, sino que sea la primera de muchas más. Así es que ahí también con Bárbara más adelante vamos a estar coordinando, si Dios quiere, otras actividades para que también hay más estudiantes puedan participar y también aprender, aprender en esta vida, ¿verdad?, en la cual todos nosotros somos parte y sobre todo, ¿verdad?, como formadores, sobre todo con nuestros hijos. Así es que muchas gracias, Macarena, muchas gracias también, Bárbara, también a Sandra Herman, que es la directora del área de formación integral, que también ha participado de manera virtual. Y sin duda alguna, un agradecimiento enorme a todos los y las participantes que se dieron el tiempo en esta tarde para poder ser parte de este conversatorio. Sí, gracias a todos y a todas que estuvieron acá. Qué lindo encuentro. Yo cuando me invitaron dije de inmediato que sí, porque sabía que era un momento que iba a disfrutar mucho. Estaba leyendo ahora el chat y bueno, leo a Claudia que dice, les cuento que hay instituciones hospitales donde a veces necesitan voluntarios para actividades con niños. Qué lindo sería tener muchos cuentacuentos. Y es así. Yo he hecho clown y he hecho cuentacuentos en hospitales y te vas cargada de una energía tan increíble porque estás aportando de una manera hermosa. Y a Alberto que dice, me invita a contar igual aunque soy abuelo y mis nietos ya son casi jóvenes, nunca es tarde para contar. Uno le cuenta a niños de 0 a 99 años. En los hospitales cuando iba a contar los que más disfrutaban eran los grandes finalmente, más que los niños y las niñas, eran los grandes, y decían,
me hiciste recordar mi infancia, me hiciste recordar esto, me hiciste recordar la casa de mis abuelos. Entonces, nunca dejen de contar historias. Yo de verdad, insisto, me encantaría, no tengo 16 años, o sea, no sé de dónde saqué 16 años, pero no soy así tan joven como las nietas de Alberto, pero me encantaría que mi abuelo hoy estuviera para contarme la historia nuevamente. Voy a ver si hay alguna pregunta. Hay buenas Miss ideas. Eliana, ahí nos cuentas, Miss Eliana, ¿cómo te fue con tu hija, con el cuento diferente? Oye, a mí también me encantó estar con ustedes, un gusto también. Perdón, es que estoy leyendo a ver si hay una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Yo quiero darte las gracias, Macarena, porque siempre ha sido un agrado escucharte. Bueno, tú sabes que mis hijos también siempre adoran escucharte. Así que agradecida de que compartas tu sabiduría y tu amor por la literatura con todos nosotros. Es como, estoy enamorada. Sí, la verdad que sí. Qué bonito, Silvia, lo que cuentas. Gracias de verdad por todo lo que comparten. De verdad me voy muy contenta. Eso, muchas gracias a todos y a todas. Que tengan linda tarde-noche. No sé si tienen clases ahora. Así es, hay varios de nuestros estudiantes, ¿verdad?, que efectivamente tienen clase, otros ya se encuentran en sus casas. Así es que, bueno, que pasen un muy buen resto de día. Ya próximamente nos vamos a estar encontrando en una nueva instancia organizada por Formación Integral y también por otras unidades académicas de nuestra institución. Así que estén muy bien, muchas gracias por participar y muy buenas noches. Buenas noches.